Limeña. Hoy quiero que comprenda. Lunes 30 de septiembre, 10:30 de la mañana. Concurso de baile con música variada. 11:30 de la mañana. Juegos divertidos. 1 de la tarde. Almuerzo de confraternidad. Martes 1 de octubre, 8 de la mañana. Desayuno para moradores y banda típica. 9 de la mañana. Recojo de enjalmas para la corrida. 11 de la mañana. Tarde taurina. Corrida de toro. Con artistas invitados. Hermanas Aleguía y Orgullos del Perú. No te pierdas de las actividades por el 36 aniversario de la Comunidad Campesina de San Miguel. Ven con toda la familia. Invita la Junta Directiva Comunal. No falte. La Comunidad Campesina de Fuerabamba celebra sus 38 años de creación política con un nutrido programa de actividades. Domingo 22 de septiembre, limpieza y embanderamiento general en Nueva Fuerabamba desde las 9 de la mañana. Lunes 23 y martes 24, carrera de caballos, categorías A y B, desde las 9 de la mañana en la pista hípica de Nueva Fuerabamba. Habrá 57,000 soles en premios. Miércoles 25, Feria Agropecuaria en el Estadio de Nueva Fuerabamba a partir de las 9 de la mañana. Motocross especial, chinas, mecánicas y minicross a las 10 de la mañana con 18,000 soles en premios. Y a las 12, gran pelea de gallos, piqueros y navajeros en Nueva Fuerabamba. Jueves 26, maratón en la Plaza de Fuerabamba a partir de las 8 de la mañana. Fútbol intercomunidades, mujeres, varones y máster a las 9 de la mañana en el Estadio de Nueva Fuerabamba. Viernes 27, concurso de danzas intercomunidades y regionales a partir de las 12 del día con 17,000 soles en premios. Y desde las 4 de la tarde, concurso de canto y música, elección de Miss Fuerabamba y concurso de poesía. Actividades que tendrán como escenario el Estadio de Nueva Fuerabamba. A las 6 de la tarde, concurso de faroles en la Plaza de Nueva Fuerabamba y gran serenata en el Estadio de Nueva Fuerabamba. Participan Grupo Alegría, Flor Javier, Roosevelt de los Andes y artistas locales. Además, quema de castillos y 21 cabaretazos. Sábado 28, concurso de desfile intercomunidades. Participan representantes de caseríos y de diferentes organizaciones. Será en la Plaza de Nueva Fuerabamba desde las 9 de la mañana y luego almuerzo de confraternidad. Domingo 29 y lunes 30 de septiembre. Gran tarde taurina desde las 12 del día en el Ruedo de Fuerabamba. Celebremos juntos los 38 años de la Comunidad Campesina de Fuerabamba. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. De septiembre del año 2024. Mi nombre es Javier Chejia. ¿Cómo están, amigos oyentes? Zapanko Nikichis Pajariki, Ojnapaikuy, Jojaton Maracarico Iriki y Minayacha. Comunidades con centros poblados con Apriki, Maikunapicho y Armeshanquis, Cancuna, Tarikushanqui. Mañana muy interesante, una mañana muy tranquila, con ligera nubosidad, sin presencia de ventiscas.
Bueno, lo cierto es que el Senami está anunciando precipitaciones pluviales para los próximos días. Más adelante les vamos a comentar de qué se trata y lógicamente tenemos información en el plano local, información en el plano regional. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Guyaricuy. Estamos bien hoy jueves, ya, ¿no? Jueves 26 de septiembre del 2024. Como siempre, listos con toda la información para todos ustedes aquí en la provincia de Cotabambas. No olvidarse también que salimos por nuestras redes sociales en estos momentos. Estamos en transmisión en vivo por el Facebook. Por ahí también nos pueden sintonizar desde cualquier parte del mundo. Solamente entran al Facebook, colocan Radio Surfuy y también van a poder estar escuchando el programa en vivo a través de la página web también www.radiosurfuy.com y como siempre a través de nuestro dial los 102.7 de la FM y a través de los 810 de la amplitud modulada. Saludar a todos los distritos que se conectan junto a nosotros a estas horas de la mañana, ya listos para recibir la información que tenemos. Vamos a hablar qué está sucediendo en Lima con respecto al paro de buses a raíz de las extorsiones. Vamos a estar hablando también sobre el caso de Chibolín, que todavía continúa en investigaciones. Es toda una novela, ¿no es cierto? Es una novela, tenemos para, yo diría, unas 2 semanas más, Javier, sí. Porque todavía este señor seguramente, cuando ya se sienta acorralado, va a empezar a soltar ahí algunos nombres, va a empezar a soltar algunas declaraciones que lógicamente van también a comprometer a otras autoridades de nuestro gobierno, a otros personajes de la farándula, por ahí también incluso a algunos jugadores de fútbol. Así es. Bueno, 6:37, amigos oyentes, les quiero comentar sobre esta información, alerta meteorológica que ha emitido el Senami para los días viernes 27 de septiembre, sábado 28 de septiembre. Mucha atención, precipitaciones en toda la sierra. Va a estar acompañado de presencia de lluvia, granizada, ráfagas de viento, descargas eléctricas. Los departamentos afectados: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín. Si usted tiene alguna actividad prevista para los días 27 o sábado 28, tome las previsiones del caso correspondiente. El Senami ha informado que entre estos 2 días, vuelvo a reiterar, viernes 27 y sábado 28 de septiembre, se registrarán precipitaciones de nieve, granizo, agua, nieve y lluvia de moderada a fuerte intensidad en la sierra. Además, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, nieve en localidades sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar en la sierra centro y sur de nuestro país. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 kilómetros. Asimismo, se prevé lluvia ligera y dispersa en distritos, de la costa, especialmente en la costa centro y también en la costa norte. El día viernes 27 de septiembre se esperan acumulaciones de lluvia cercanas a los 18 metros por día en la Sierra Norte y así se ha anunciado, amigos oyentes. Alerta naranja. Bueno, va a haber precipitaciones el día viernes, el día sábado. ¿Usted tiene alguna actividad programada? Me preocupa, Javier, sí, me preocupa, sí, porque justo el día sábado es el aniversario de la comunidad de Nueva Fuerabamba, pues, ¿no? Entonces, seguramente vamos a estar ahí, ojalá. Digo, abríguese bien en todo caso, Gonzalo. Lleve su ponchito también, sí, por si acaso. Porque definitivamente la actividad no se va a suspender. No. Lo cierto es que sí hay este anuncio de precipitaciones. Es alerta naranja, por si acaso, amigos oyentes, así que a tomar las previsiones del caso. Lleve su ponchito de plástico, su ponchito de Hawái también podría ser. Lleve su casaca impermeable y de esa forma también usted pueda protegerse. Sin duda alguna, vamos a ver, de todas maneras, el sábado no se suspende por nada el aniversario de la comunidad de Nueva Fuerabamba. Nosotros vamos a estar ahí. Creo que le han invitado a usted, señor Javier. Hay una invitación especial a la emisora, ¿no es cierto? A la emisora Radio Surfuy por parte del presidente de la comunidad
de Nuevo Fuerabamba, así que definitivamente vamos a dar una vuelta para celebrar los 38 aniversario. Déjame revisar justamente. 38 aniversario Gonzalo. o 34, 38 me parece que es 38 aniversario. Desde aquí Sí, les mandamos 38. un abrazo a todos los fuerabambinos y fuerabambinas que día a día también sintonizan Radio Surfui para recibir la información, para entretenerse con la buena música en los programas que tenemos a lo largo de estas 24 horas. Feliz aniversario a la comunidad de Fuerabamba. El sábado nos vemos con lluvia o sin lluvia, con Estamos granizo o ahí sin presentes. granizo. Sí, pues, un saludo para el señor presidente, el señor Edison Vargas Guamanga, el señor vicepresidente Moisés Holguín Guamaní, el señor tesorero Reinalde Vargas Huelca, secretario Nelly Paniura Huachaca, fiscal Ignacio Huachaca Huarcaya, el primer vocal, la señora Cecilia Ochoa Sigüincha, el segundo vocal, la señora Rosa Vargas Huilca. La Comisión de Deportes está a cargo de Ignacio Vargas Mendoza, también de Cirilo Walter Martínez Berrío. El que está a cargo de Cultura es Maribel Huilca Vargas. Adultos mayores, Domingo Andrada Huamanga. Y también la señora Pilar Walter Carrasco Miranda. El Grupo Vulnerables está a cargo de Nancy Vargas Gutiérrez. Un saludo para cada uno de ellos. Bueno, toda la programación del 38 aniversario, Gonzalo, de la comunidad de Fuerabamba está siendo auspiciado gracias a Apuyayagua y también a la empresa minera Las Bambas. Un saludo también para el director de la institución educativa de Fuerabamba, Mario Chagua. Chagua. Mario Chagua, el profesor Mario Chagua, que tenemos ahí un partidito pendiente también con él. Feliz aniversario a todos los fuerabambinos y fuerabambinas. Este sábado nos vemos definitivamente. 6 de la mañana con 42 minutos. Javier, hay una noticia lamentable que ha sucedido en Abancay. Un estudiante de Derecho ha muerto en la celda de la comisaría de Abancay. Él fue intervenido por efectivos policiales la mañana del miércoles cuando conducía un vehículo pues en aparente estado de ebriedad. El testimonio de otros 2 detenidos que compartieron celda será clave para esclarecer cuál fue pues la causa de este deceso. Él es un estudiante de Derecho que lamentablemente ha encontrado la muerte en el interior de la celda de la comisaría de Abancay en circunstancias que aún están siendo investigadas por el Ministerio Público. Es un chico de 27 años que el pasado miércoles, es decir, el día de ayer, estaba conduciendo un automóvil en aparente estado de ebriedad, fue intervenido, lo llevaron a la comisaría y lamentablemente pues dentro de esta comisaría el joven estudiante de Derecho falleció, ¿no? Así lo han informado. A los pocos minutos de esta situación, la comisaría, que está situada en el jirón Huancavelica, a cargo del mayor de la Policía Nacional del Perú, Jorge Amado Caferata, fue rodeada por familiares que exigían explicaciones, sumándose compañeros de estudio que con carteles y arengas reclaman justicia. Pues todavía no se sabe qué es lo que ha pasado. Lo que sí es cierto es que las declaraciones de los otros 2 detenidos, los testimonios, van a ser pues determinantes para saber qué sucedió al interior de esta celda en la comisaría de Abancay. Los voceros de la institución indicaron que a partir de las 10 de la mañana de hoy, el jefe del Frente Policial Apurímac, el general Francisco Vargas, brindará una conferencia de prensa sobre este lamentable desenlace.
bien, 6 de la mañana con 46 minutos. Tenemos dificultades en la transmisión a través de Facebook, pero si usted nos quiere acompañar también en el informativo Guillarico y a través de redes sociales, nos puede buscar a través de YouTube. En YouTube la transmisión está saliendo fluidamente. Búsquenos como Radio Sur. 6:46, el distrito de Mara está de aniversario. Para el día de hoy hay diferentes actividades programadas en el Estadio Cóndor. También hay actividades programadas en la Plaza de Armas. Más adelante vamos a hablar sobre este tema. Hay un tema muy interesante en relación a lo que viene a ser la ejecución presupuestal a nivel de toda la región de Apurímac y en relación a provincias. Esta información según datos del portal de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas MEF. A nivel de las provincias, la provincia de Abancay se encuentra en el primer lugar en avance de gasto presupuestal con la suma o con el porcentaje de 59.7%. Primer lugar, ya prácticamente concluyendo este mes 9, está con 59.7%. En segundo lugar, escuche bien, está la provincia, nuestra provincia de Cotabambas, con 56.6%. Seguido en tercer lugar de la provincia de Grau con 52.2%. En el cuarto lugar se encuentra Andahuaylas con 50.6% de avance de gasto presupuestal. Los números, bueno, aparentemente están más o menos bien, pero lo ideal es que ya deberían de estar más del 60%, ¿no, Gonzalo? Bueno, esos son los números en avance en función a gasto presupuestal y esta información es de acuerdo al portal de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. Ya prácticamente ingresando al mes 10, nuestra provincia de Cotabambas a nivel de la región de Apurímac se encuentra en el segundo lugar con 56.6%. Bueno, considerando que estamos, como tú dices, terminando el mes 9, llegando al mes 10, deberíamos estar ya al 70% en ejecución presupuestal. No es el caso, esperemos que en esta última recta pues las autoridades se pongan las pilas y empiecen ya a ejecutar este presupuesto, sobre todo en lo que es Tambobamba, en Cotabambas. Mira, Andahuaylas está al 50%, o sea, la mitad de su presupuesto, ¿no? Abancay está repuntando con 59, bueno, digamos ya 60%. Falta aún estos 2 meses que queda octubre, noviembre, perdón, 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, para que puedan de alguna manera siquiera, Javier, llegar al 80%, siquiera. Sí, pues, y Gonzalo, o sea, lo ideal debería de ser, digamos, lo siguiente, ¿no? Que ahorita ya estemos al 80%, o sea, para el mes de diciembre prácticamente ya no tener recursos, o sea, eso sería lo ideal en alguna medida, ¿no? Y el poco recurso que quede sería para hacer nada más pagos, ¿no? Pero bueno, nunca hemos logrado hacer un gasto eficiente de los recursos que tenemos, a pesar de que tenemos un montón de necesidades, Gonzalo. Definitivamente, otro de los recursos también, Javier, mencionar que muchas veces no se ejecuta y está ahí, es el de canon minero, ¿no? O el de regalías contractuales que vienen provenientes, sobre todo de nuestra provincia de Cotabambas, de los impuestos que paga Minera Las Bambas, que son millones y millones de soles que deberían ver reflejados en obras de inversión pública en beneficio de todos los cotabambinos, pero tampoco lo utilizan, ¿no? Son pocas las autoridades que realmente se preocupan y ejecutan este presupuesto que está ya ahí en las arcas de las municipalidades, pero bueno, en algún momento llegará una autoridad que realmente pueda tomar este presupuesto y ejecutarlo, que sean beneficiados pues todos los cotabambinos en este caso, ¿no? De nuestra región. Sí, pues. Muy bien, 6:50, amigos oyentes, vamos de lleno al informativo Guillarico y edición correspondiente a hoy, miércoles 25 de septiembre de 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Mucha atención a la frase que nos acompaña durante esta semana. Vamos con la frase de la semana, hoy jueves 26 de septiembre. El que pasa el tiempo arrepintiéndose del pasado pierde el presente y arriesga el futuro. Una vez más te lo vamos a leer, ponlo en práctica. El que pasa el tiempo arrepintiéndose del pasado pierde el presente
y arriesga el futuro. Con 51, mucha atención, la historia para el día de hoy nos recuerda lo siguiente. Hoy se conmemora el Día Marítimo Mundial. Nos vamos al año 1825, un día como hoy, José Bernardo de Tagle, marqués de Torre Tagle y segundo presidente del Perú, muere en el Callao mientras estaba preso junto con su familia a mano de los españoles. En el año de 1862 nace Carlos Germán Amenzaga, escritor y periodista. En el año de 1892 nace Honorio Delgado, famoso psiquiatra peruano. En el año de 1900 egresa de la Universidad de San Marcos Laura Esther Rodríguez Dulanto, primera médico cirujana peruana. Nos vamos al año 1971. Se realiza el Mundial de Pesas en Lima. El soviético Vasily Alexeyev se consagra campeón mundial. Vasily. Año 1984 fallece el torero español Francisco Rivera, más conocido como Paquirri. Un día como hoy, en el año 1998, fallece el intelectual Aurelio Miro Quesada Sosa. Fue un periodista e historiador peruano, director general del diario El Comercio de Lima. Fue estudiante catedrático y rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el año 2020, un día como hoy, en Paraguay, escuche bien, este país llega a los 200 días de cuarentena por la pandemia de la COVID-19 que afecta al mundo. La misma habría comenzado el 11 de marzo de ese mismo año. ¿Se acuerda, Javier, la pandemia? 200 días en ¿Se acuerda? Paraguay. Las Claro, mascarillas, la careta facial, el lavado de manos constante. Sí, pues. El temor por ahí Yo de la creo fiebrecita. que lo más positivo, bueno, lo que nos dejó la COVID-19 ha sido el tema del lavado de manos. Lavado de manos, ¿no? Sí, que en alguna medida es muy positivo, ¿no? Pero definitivamente ha sido una situación muy complicada que nosotros, junto a David Ortiz, lo vivimos aquí. La primera cuarentena, la segunda hasta la tercera cuarentena. Más de encerrados 60, aquí en las cabinas. Más de Sur, 60 días, creo que pues, fue, ¿no? Sí, yo estuve algo de 45 días, David algo de 60 días. Sí, pues. Inolvidable aquellos días. 6 de la mañana con 54 minutos. Vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 54 minutos en el informativo Willaricui, en el mes aniversario de Radio Surfui, en el mes de la juventud, en el mes aniversario de la comunidad de Fuerabamba. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Vamos con los titulares en el ámbito local. En las comunidades Guanacopampa, Congota y Choaquere se viene trabajando en la actividad de roturado de parcelas para la siembra de ajo, siembra de avena forrajera respectivamente, esto con el fin de recibir la campaña agrícola 2023-2024 y que todo esté listo para la siembra. Actividades que se desarrollan en permanente coordinación con Minera Las Bambas. 6:55 también se dio asistencia técnica en sanidad animal en la comunidad de Saxahuilca, donde se realizó el tratamiento al ovino de la raza Corriedal, al cual se le administró antibiótico, antiinflamatorios. De igual modo se dio tratamiento de una borreguilla con problemas de conjuntivitis mediante la aplicación de antibióticos. Y la Gerencia de Transporte y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través de la División de Fiscalización y Regulación Vial, llevó a cabo un operativo inopinado a vehículos de servicio de transporte público y motocicletas con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad en el servicio de transporte público en la provincia.
Durante la actividad se verificó el cumplimiento de las normas de tránsito y seguridad vial, así como la documentación correspondiente de los vehículos y conductores. 6 de la mañana con 56 minutos en el mes aniversario de Radio Surfuy. Hoy, aproximadamente a las 10 de la mañana, atención, Centro Poblado de Ñahuinlla. Mucha atención, Centro Poblado de Ñahuinlla, aproximadamente a las 10 de la mañana. La caravana de Radio Surfuy estará en este Centro Poblado regalando a manos llenas. Y la Municipalidad Distrital de Aquira, mediante la Subgerencia de Desarrollo Social, a través de la Oficina de Unidad Local de Empadronamiento y Registro Único de Víctimas, en coordinación con la representante de Beca 18, se realizó con gran éxito la charla informativa de orientación. Cabe mencionar que esta charla se llevó en 2 sedes, donde se contó con una masiva participación por parte de los estudiantes, profesores y padres de familia interesados. 6:57 en el marco del aniversario número 167 del Distrito de Mara. Para el día de hoy, jueves 26 de septiembre, mucha atención, se tiene programado campeonato de fútbol, vóley y ajedrez intersedes y lanzamiento del proyecto educativo y de deportes. Esta actividad estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales en el Estadio El Cóndor a partir de las 8 de la mañana. Además, concurso de bandas típicas tradicionales a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social en la Plaza de Armas a partir de las 4 de la tarde. Y el día de ayer se llevó a cabo con éxito la gran subasta pública de bienes en el distrito de Aquira a través de la Unidad de Control Patrimonial. Se subastaron 26 lotes ofertados, los cuales obtuvieron montos que superaron las expectativas. Cabe mencionar que esto es conveniente para la entidad al haber obtenido ingresos económicos por la venta de estos bienes en condición de chatarra. 6 de la mañana con 58 minutos en el marco del 38 aniversario de la comunidad de Fuerabamba. Para el día de hoy, jueves 26 de septiembre, se tiene previsto la realización de gran maratón en la Plaza de Nueva Fuerabamba a partir de las 8 de la mañana. Además, fútbol intercomunidades, mujeres, varones y máster en el Estadio Nueva Fuerabamba a partir de las 9 de la mañana. Por otro lado, la Municipalidad Provincial, a través de su División de Educación, Cultura y Deporte, desarrolla la iniciativa Tambobamba Lee con niños y jóvenes quienes tienen una variedad de temas que incluyen literatura y temas académicos. Esta actividad busca fomentar el amor por la lectura, el aprendizaje continuo y el desarrollo intelectual de la comunidad. 6 de la mañana con 59 minutos, que no te gane la hora. Mucha atención, titulares en el plano regional. Según portal amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, la Municipalidad Provincial de Abancay lidera el avance de ejecución presupuestal a nivel de la región de Apurímac, seguido de la provincia de Cotabambas con 56.6%. En el tercer lugar se ubica la provincia de Grau con un avance de gasto presupuestal del 52.2%. Y la Dirección Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil, la Compañía de Bomberos Voluntarios de Curahuasi y Tamburco, la Policía Nacional del Perú, personal de INDECI y población de este sector intervinieron en la extinción y control del incendio forestal provocado en esta jurisdicción. 7 en punto. En la Divincri de la ciudad imperial se encuentra detenido el suboficial superior PNP Alberto Palomino Zúñiga, de 58 años, implicado presuntamente en el doble asesinato de Manuel Olaya, de 28 años, y la odontóloga Jazmín Elizabeth Asencios, de 31 años, natural de Apurímac. Y detienen a 2 policías y un civil que participaron en asalto a mano armada contra empresario minero. Se trata de 2 primos que laboran en la comisaría de Andahuaylas. Uno de ellos se encuentra en condición de disponibilidad. El amigo del agraviado confesó delito y un cuarto sujeto se encuentra no habido.
Vamos con más información. En Arequipa intervienen en camión que funcionaba como botica móvil. Sin autorización, personal de fiscalización de salud llegó hasta el distrito de Majes, donde incautó 4 cajas de medicamentos. Y en Arequipa también intervienen a hijo de gobernador regional Roel Sánchez en aparente estado de ebriedad. Él fue conducido a la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero, donde pasó la noche. Su madre lo disculpó. 7:1. Investigan a profesora por discriminación a estudiante de 8 años en la ciudad blanca de Arequipa. La UGEL Arequipa Norte investiga una presunta discriminación de una docente a una estudiante de 8 años en el Colegio San Miguel Febres Cordero del distrito de Cerro Colorado. Esto en Arequipa. Además, de dejarla encerrada en el salón por varias horas. Bueno, antes esto era Normal. pues, ¿no? Sí, pues. Se pegaban con la regla. No, o sea, hasta yo recuerdo que un docente llevaba su San Martín en su maleta. Yo tenía un y era profesor, muy normal. llevaba un maletincito Ajá. con 3 reglas. Él Ya. le decía los chocolates y tú Ya. tenías que elegir con cuál te iba a dar. Ya. Y tenían nombre, los chocolates. O sea, por nombre. ¿Te Tenían acuerdas 3. los nombres? No, pero me acuerdo que eran diferente color y lógicamente cada madera era un poquito más pesada El que la espesor. otra. Sí. Y te decía, elige tu chocolate. Y te daba con eso. Y Y te- tú elegías con qué te Tú iba a recibías. castigar. Imagínate. Bueno, y antes incluso el propio padre de familia decía, ¿no? Profesor, yo le encargo a mi hijo, Sí. usted si necesita disciplina, usted está autorizado. ¿Cómo era esa frase, joven? ¿Cómo la letra? La letra con sangre entra, Sí, ¿no? pues, sí. ¿Te acuerdas? Bueno. Sí. Son tiempos distintos ya. 7 de la mañana con 2 minutos y lamentable ataque a minera Poderosa en La Libertad deja un muerto y un herido en Patás. Con armas de fuego y explosivos, delincuentes atacaron la tarde del último martes una patrulla de vigilancia de la empresa Huayna-Sac en el nivel 2820 de Minera Poderosa y dejaron un muerto y un herido en el distrito y la provincia de Patás en la sierra de la región La Libertad. 7 de la mañana con 3 minutos que horas chatarike hakochata mate chayota tomaro shayman chaycha. 7:3, vamos con titulares en el plano nacional. José Domingo Pérez pide al fiscal de la Nación archivar investigación por enriquecimiento ilícito. El fiscal del caso Lavajato, José Domingo Pérez, solicitó al despacho de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación un plazo para justificar origen lícito de sus gastos. Y el ministro del Interior anuncia que chofer del cofre, es decir, del carro presidencial, no declarará en el Congreso por razones de seguridad. La Comisión de Fiscalización solicitó la presencia del suboficial Félix Montalvo Guevara, conductor del vehículo presidencial que habría sido usado para la fuga de Vladimir Cerrón. Sin embargo, este pedido fue rechazado por el gobierno. ¿Por qué? Dirá, ¿no? Es tema de seguridad nacional y no se puede hablar. Algo raro, ¿ah? Vamos con más información en el plano nacional, amigos oyentes. Ministerio anuncia que PNP garantizará las medidas de seguridad en paro de transportistas. Desde el Ministerio del Interior indicaron que habrían tenido reuniones con los gremios de transportistas y que habían acordado suspender una paralización del servicio de transporte. Sin embargo, al conocerse de las convocatorias realizadas por los transportistas, indicaron que representantes de esta protesta han indicado que se va a desarrollar con toda normalidad la huelga en la ciudad de Lima. Y el Jurado Nacional de Elecciones recordó que este jueves 26 de septiembre es la fecha límite para la adquisición de kits de revocatoria para las autoridades regionales y municipales en el marco del proceso que se realizará el 8 de junio del año 2025. Estos kits pueden ser obtenidos en la Oficina Nacional de Procesos Electorales de acuerdo con el cronograma establecido para la consulta popular. 7:5. Por otra parte, empresaria Lisette Durán, escuche bien, asegura que Andrés Hurtado Chibolín la amenazaba. Dijo lo siguiente: me dijo que tenía al Perú a sus pies,
¿Qué más dijo? Durán acusa al conductor de televisión por presunta estafa, ya que le dio $185,000 para la realización de un circo en el año 2015 que nunca se dio. Bueno, y hablando de Chibolín, el abogado de Andrés Hurtado ha indicado que, bueno, se tiene que investigar, pero que no es necesario que una persona esté detenida, ¿no? El abogado de Andrés Hurtado, el señor Helio Riera, declaró a un medio local a la salida del Ministerio Público, luego de que su defendido brindara declaraciones sobre las investigaciones por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. 7:06 a.m. Andrés Hurtado Chibolín llega a la fiscalía para declarar por acusaciones por presunto tráfico de influencias. El Ministerio Público informó que Chibolín ya se encuentra en la sede principal para declarar respecto a las investigaciones en su contra. Y José Domingo Pérez pide al fiscal de la Nación archivar investigación por enriquecimiento ilícito. El fiscal del caso Lavajato, el señor José Domingo Pérez, ha solicitado al despacho de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación un plazo para justificar origen ilícito de sus gastos. No me decepciones, por favor, ¿eh? No sé por qué. ¿Qué estará pasando con este señor también? Pero ha dicho que va a justificar, ¿no? Bueno, supongo, ¿no? Ojalá. 7:07 titulares en el plano internacional. El ejército israelí pide a sus tropas estar listas para una posible entrada en el Líbano. El jefe del Estado Mayor de Israel dijo que los ataques aéreos sobre el Líbano están sirviendo para preparar el terreno para una posible incursión terrestre israelí contra Hezbollah, después de que el ejército convocara a 2 brigadas para realizar misiones en el norte. Incendios forestales en Quito dejan 6 heridos y 107 familias evacuadas. Las quemas presuntamente provocadas, según las autoridades, se originaron en lomas de la periferia oriental de la capital. 2 bomberos resultaron heridos cuando realizaban tareas de evacuación. 7:08 Argentina ordena la inmediata detención y captura internacional de Nicolás Maduro por crímenes en Venezuela. Este fallo histórico, basado en testimonios de víctimas en Argentina, destaca un plan sistemático de torturas, secuestros y ejecuciones. Y Estados Unidos entregó más de $685 millones a Latinoamérica para albergar migrantes. Así lo informó el jefe de la diplomacia, Anthony Blinken, en Nueva York. Ellos han desembolsado esta cantidad de dinero para ayudar a países latinoamericanos a acoger a los migrantes. Lo anunció el pasado miércoles el jefe Anthony Blinken en el estado de Nueva York. 7:09 titulares en el plano deportivo. Mucha atención, la selección peruana cuenta los días para volver a las canchas y en esta ocasión los próximos rivales serán Uruguay en Lima. Dios mío, no puede ser. Y Brasil en Brasilia. ¿Lograremos sumar un punto siquiera, Gonzalo? Bueno, ya perdí la esperanza. Uruguay es un equipo bastante potente. De local no sé cuánto daño le podemos hacer. A menos que le llevemos a Cusco, quizás, ¿no? Y Brasil, bueno, definitivamente le está yendo mal y ellos, de hecho, están pensando en sumar 3 puntos, ¿no? Y esto justamente se da en el marco de la 9ª y 10ª jornada de las eliminatorias sudamericanas. Y a raíz de estos futuros encuentros, el seleccionador Jorge Fossati va a anunciar este domingo, 29 de septiembre, la lista de convocados para la próxima fecha doble en la que Perú va a enfrentar a Uruguay el 11 de octubre, mientras que con Brasil será el duelo el día 15 de octubre. Con Brasil. Y ahora dicen que André Carrillo podría volver a la selección. No sé, ¿usted ha visto algún encuentro? He visto el resumen, pero bueno, no porque ha jugado bien un partido, eso significa que puede ya ser titular, ¿no? Pero particularmente yo al ver el resumen, Gonzalo, tampoco he visto un André Carrillo distinto, ¿eh? No, yo igual lo sigo notando así con un par de chispazos sí, por ahí. Tiene uno que otro chispazo, ¿no? Pero bueno. Pero es eso y nada más.
Ya es momento que el profesor Jorge Fossati pruebe nuevas cosas. Ahí tiene varios jóvenes. Mira, Javier, estamos al fondo de la tabla, así Sí, que pues. que Claro. pruebe, intente, no, Claro. no va a significar nada, la verdad. Ujú. Más bien creo que nos va a traer alegrías, ¿no? Ver a nuevos talentos, a los chicos, a los jóvenes, que yo creo que pueden marcar la diferencia, ¿no? Porque Sí. al final sería una vitrina para ellos, También. mostrarse y... Van a dar el 120%, definitivamente, si es que los convocan, si es que logran darle algunos minutos, ¿no? Definitivamente. Y con lo justo, Barcelona derrotó 1-0 al Getafe por la fecha 7 de la Liga. Barcelona derrotó 1-0 al Getafe por la fecha 7 de la Liga. El único gol del partido lo hizo Robert Lewandowski. Bueno, y este fin de semana, sin duda alguna, hay partidos por lo que es la Liga 1, siendo uno de los más vistosos el partido que va a jugar Cienciano del Cusco contra el Cusco Fútbol Club el sábado 28 a las 5:30 de la tarde. ¿Quién cree que va a ganar, Javier? ¿Cienciano o el Cusco? El Cusco es un buen cuadro, ¿eh? Sí, ¿no? Y juega la pelota al piso, al pie. Ordenaditos son, Bien ¿no? ordenaditos, Sí, sí. ordenaditos. Es un equipo muy interesante. Lógicamente nosotros vamos a apoyar al papá de América. Al Sí. papá. Sí, igual, Sí, igual. yo también quiero que gane el papá, la verdad. Cusco está ahí un poco peligroso abajo. También otro de los encuentros, amigos, es el de Alianza Lima contra Melgar de Arequipa, el sábado 28 a las 8:30. Creo que este es el partido más interesante de la fecha, Javier, porque se está jugando, pues, digamos, la punta. Alianza Lima también, porque está segundo puesto, a solo un punto del líder Universitario de Deportes. Melgar de Arequipa está cuarto, por ahí ya no tiene mucho que hacer, a menos que todos los de arriba caigan. Y también otro de los partidos es el de Sporting Cristal, que también está en tercer lugar, que juega contra la César Vallejo el domingo 29 a las 11 de la mañana. Faltan pocas fechas para que culmine el torneo clausura. Vamos a ver quién se hace de la copa de este torneo. Y hablando de competencias, el día de ayer se ha desarrollado el concurso de conocimientos ¿Quién estudia triunfa edición 2024? Un saludo para la institución educativa y también para los padres de los chicos de quinto de secundaria de la institución educativa INA 103 de Coyllurqui, que pasan a la siguiente etapa, y la institución educativa SEMA Tambulla, que también están pasando a la siguiente etapa de ¿Quién estudia triunfa? 7:13, pausa. Vamos a una pausa y volvemos. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyllurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural, y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan yo tuchacuna, sapuchacuna, machaclachacuna, y más pichinguya buaño, caj pasto, pues lo paron checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya hasta ocucamos ahí cura pomena, y chuntagamanaspa, mana como antisinacho retuñamos ya milak que Baeji. Pero mana chucheta, la estaba silando ni mira con pinche cana y mapas mi cana ni espalhados. No hay con hasta ibu porque era camina con icupacha y mapas kan hatishan fosforote. Pai pawang este che ishat kana y mapas mi cana ni espalhados ni na kuiku. Anje chiri controlan acción, anje chiri que son conchis mancher hatun chari marik lakiku. Sapanca comunidad sapalikuiman autores conata. Seguramente sapan comunidad conata autores en chicona. Che amigo en chicona, sanción mis cata ciudad de che y con hacha rufachicha un piconacha canas en cheto porque que canaya nicho daño riqui de las tanques por sapan de las tanques. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales de Cital ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido
nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias, lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones. Pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual. En otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día, pues, todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales, gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Radio Sur, pues, una radio comunitaria. Gracias a esta radio, en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1.000, 2.000 o 10.000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no?, por redes sociales, por la transmisión de Radio Sur. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuacho por un pelito hemos chocado. Sí, no sé, alata de verdad, hasta carretera kunata Picarapunco, hasta maquinaria kunata chayta aperapunco alata malorarapunco carreterata chay persona kunata churarin como multata respeto canampa porque manata extremarin chaychariki chaynata munasqanku taruanku. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
Imay manamanta oyentanque runakunata, imay mana noticia kunatu ilamankiku, gracias que Radio Chaupinta, artista y pascanca y maraujupi, apuninacori los encantos de Maramara, gran recuerdo Chaitakamana con Gaiku Mancho, ¿no? Asimismo también, programa Huillaricui. Ya son varios años que estamos llevando el programa Warmachacuna Remaining. Nosotros los docentes de la provincia y todos los niños de las distintas comunidades, de las 19 comunidades que estamos dentro de la provincia de Grau y Cotabambas, pues les felicitamos y agradecemos por todo ese esfuerzo que hacen para seguir cultivando y revalorando nuestras costumbres, tradiciones, mitos, leyendas y sobre todo agradecer por apostar por una educación de calidad en nuestra provincia de Cotabambas. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. En Huillaricui, desarrollo de la información. De la mañana con 22 minutos. Que yorashchata hueracocha reki. Cebada jacochata. Lechichayoch tariki tomarushay mancheicha hueracocha. 7 de la mañana con 22 minutos. Amigos oyentes, sean todos bienvenidos. Estamos en el informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy, 26 de septiembre del año 2024. Vamos a hablar sobre Beca 18. ¿Sabías que el concurso Beca 18 2025 del Pronavec tiene 8 modalidades? Bueno, conoce a cada uno de ellos, amigos oyentes. El día de hoy les vamos a compartir información sobre Beca 18. Y mucha atención, padres de familia. Muchos dicen, no, por favor, Javier, al WhatsApp nos han escrito, no, páseme el número de Beca 18. Y es que justamente nosotros ahora le vamos a dar números de contacto incluso para que usted en alguna medida pueda, o fundamentalmente correos, ¿no? Para que en alguna medida usted también se pueda informar sobre este beneficio social que su hijo puede tener. Es decir, le van a pagar prácticamente todos sus estudios. Si eres joven peruano con buen rendimiento académico, y eso es importante, ¿no? Porque aquella champaja, manaya, y tienes escasos recursos económicos o en condición de vulnerabilidad, inscríbete hasta el 16 de octubre. Uyarishankichu, Taitamama, 16 de octubre. Seguramente has escuchado que el concurso Beca 18 solo está dirigido a jóvenes peruanos que obtuvieron buenas notas en el colegio y que viven en situaciones de pobreza o pobreza extrema. Sin embargo, esto no solo son los requisitos para inscribirse a la modalidad ordinaria, ya que el concurso cuenta con 7 modalidades más. El Ministerio de Educación, a través del Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos Pronavec, te cuenta que consiste cada uno de ellos. Recuerda que puedes inscribirte a Beca 18 2025 de manera virtual y gratuita hasta el martes 16 de octubre a través del siguiente enlace: www.pronavec.gov.pe/beca-18/. Si resulta ser ganador de una de las 20,000 becas integrales que ofrece el concurso, el Pronavec cubrirá todos tus gastos académicos y no académicos. Estos son las 8 modalidades de Beca 18 2025. Modalidad ordinaria
13.800 becas para estudiantes de quinto de secundaria y egresados de secundaria con menos de 22 años que hayan alcanzado el tercio superior de los últimos grados del colegio. Además, deben acreditar encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema según el sistema de focalización de hogares, el SISFO, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del MIDIS. Modalidades especiales no requeridas. Bueno, acreditación, o sea, no requieren acreditación de pobreza o pobreza extrema, sino otras condiciones de vulnerabilidad. Mucha atención. Protección, 460 becas para jóvenes menores de 22 años que acrediten encontrarse o haberse encontrado en tutela del Estado durante su adolescencia. Comunidad nativa amazónica, 1.060 becas y población afroperuana, 400 becas. Fuerzas Armadas, 660 becas para licenciados del servicio militar voluntarios por un periodo mínimo de 12 meses. Guayaga, 560 becas para jóvenes menores de 22 años residentes en el Guayaga. Reparet, 2.200 becas para víctimas de la violencia ocurrida en el país durante los años de 1980 al 2000, que se encuentran en el registro único de víctimas con RUF. Y también del BRAEN, 560 becas para jóvenes de 22 años residentes en el Valle del Río Apurímac N y el Mantaro. Educación intercultural bilingüe, 400 becas EIB para quienes dominen una de las 23 lenguas originarias elegibles por el concurso anexo número 2 de las bases del concurso y quieran estudiar educación intercultural bilingüe, también en nivel inicial, primaria y secundaria. Mucha atención, padres de familia. Muy aparte de que usted, su hijo, digamos, esté en una situación de vulnerabilidad o condición de sistema de focalización de hogares del SISFO, también tiene esta posibilidad, educación intercultural bilingüe, EIB, son 400 becas. Para quienes dominen unas de las 23 lenguas, por ejemplo, aquí en la provincia, el quechua, ¿no es cierto? Eso está reglamentado. Y quieran, acá viene la condición, y quieran estudiar educación intercultural bilingüe, nivel inicial, primaria o secundaria. ¿Ok? Si su hijo tiene, digamos, conocimientos de quechua y quiera estudiar educación digamos intercultural bilingüe, ya sea de nivel inicial, primario o secundaria, ahí tiene toda la posibilidad de postular. No es necesario que esté inscrito en el SISFO, son 400 las becas. Bueno, para mayor información sobre beca 18-2025 del PRONAVEC, puede leer las bases de la convocatoria, así como su verificación, su versión amigable que se encuentra en la página del concurso, www. O si no, busque también PRONAVEC nada más en el buscador, ¿ok? Además ya puede descargar en PRONAVEC el aplicativo móvil que te informará sobre los rendimientos académicos de sus estudiantes, ¿ok? También puede contactarse a la línea gratuita, Hueracocha, papito, mamita, apunta este número, es una línea gratuita, usted marca este número, le van a atender, usted hace todas las preguntas que desee, le van a absolver todas las dudas y de esa forma su hijo puede postular a beca 18. Mucha atención, el siguiente número dice lo siguiente, 080 00 0018. Le escribimos al señor también, hay un número de WhatsApp también, Gonzalo, han estado escribiendo al WhatsApp, ¿no es cierto? Sí. Hay una línea gratuita, 080 00 0018, totalmente gratis, ¿ya? ¿Lo podemos repetir una vez más, Javier? Una vez más, Gonzalo. La línea gratuita es la siguiente, el 080 00 0018. Hay una línea central telefónica, lógicamente tiene que marcarle el numeral, el 01 antes, 01 61 28 230, o escribir al número de WhatsApp institucional. Es el WhatsApp institucional, por si acaso. A este número no puede llamar, o sea, va a tratar de llamar, nadie le va a responder. Solo puede escribir a través de WhatsApp institucional. 914-12-1106. Le repito, 914-12-1106. Una vez más, le repito, el número de WhatsApp, 914-12-1106.
Bueno, ahí está la línea gratuita, la línea telefónica. Nos estuvieron preguntando por el WhatsApp a aquellos interesados. Ya saben, el número es el 0800 00018, ¿sí? 0800 0018 es la línea gratuita. Ustedes van a poder consultar ahí sobre Beca 18. No pierdan esta oportunidad. 7 de la mañana con 30 minutos. El ministro del Interior, ya anunció que el chofer del cofre, es decir, el chofer del carro presidencial, no va a declarar en el Congreso por razones de seguridad. ¿Seguridad de qué? Me pregunto yo. Si el que nada debe, nada teme, debería ir a declarar el señor para indicar si se utilizó o no se utilizó ese carro para llevar a Vladimir Cerrón a Ica, ¿no? Como así lo manifestaban algunos testigos. La Comisión de Fiscalización solicitó la presencia del suboficial Félix Montalvo, que es el conductor del vehículo presidencial, que habría sido usado pues supuestamente para la fuga de Vladimir Cerrón. Sin embargo, este pedido ha sido rechazado por el gobierno. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, envió un oficio al presidente de la comisión, al señor Juan Burgos, para informarle que el suboficial Félix Montalvo Guevara, quien maneja el vehículo presidencial llamado El Cofre, no acudirá a la sesión del grupo de trabajo por temas de seguridad. Según este documento, el suboficial Montalvo está obligado a mantener la reserva de la información con respecto a la intimidad de la presidenta Dina Boluarte, y esta no puede ser divulgada, dice. No corresponde que los oficiales a cargo de implementar los planes de seguridad de Palacio de Gobierno puedan brindar información. Bueno, pero yo le preguntaría a la señora Dina Boluarte, ¿no? Si no tiene nada que ocultar, ¿qué le cuesta que vaya el chofer a indicar cuáles han sido sus rutas, a dónde fue, por qué fue, si llevó a alguien, si no llevó a alguien? Que nada debe, nada teme, ¿eh? Pero bueno, así lo indicado, entonces no va a declarar el chofer. De alguna manera pues se está obstruyendo para que se descubra si se llevó o no se llevó al señor Vladimir Cerrón en su fuga. 7:32, amigos oyentes. Por otra parte, se viene la festividad Marcansaya Raimi edición 2024. Vamos a conversar con Percy Oré, él es economista del área de cultura y deporte de la Municipalidad Distrital de Akira. Con anticipación se ha venido desarrollando toda la convocatoria, la distribución de bases y bueno, la invitación a toda la población para participar de esta bonita festividad de Marcansaya Raimi, y vamos a continuar lógicamente con la invitación. Percy, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Surfo y la Voz de Todos. Percy, ¿nos escuchas? A ver, vamos a tratar de recuperar la... Bueno, hemos perdido la comunicación telefónica. Vamos a tratar de recuperar la comunicación telefónica, Gonzalo, justamente para conversar con Percy Oré, del área de cultura y deportes de la Municipalidad Distrital de Akira. Vamos a hablar sobre esta festividad del Marcansaya Raimi. Percy, ahora sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, perdón que te fue la línea. Sí, muy buenos días con todo el equipo de Radio Surfo y muy buenos días con toda la provincia de Cochabamba. Muy buenos días con todas nuestras autoridades y muy buenos días con nuestros hermanos y hermanas del campo. Buenos días. Percy, cuéntanos, ¿cuáles son los últimos detalles que se vienen desarrollando para la festividad de Marcansaya Raimi? Sí, precisamente pues el día más esperado ya va llegando y precisamente este día, sábado 28 de septiembre, es el gran festival Marcansaya Raimi 2024. Para lo cual, bueno, nosotros ya listos y prestos para llevar a cabo adelante de una forma pues exitosa y maravillosa lo que es la gran presentación de danzas en las 3 categorías, lo que es pues categoría primaria, categoría secundaria y categoría libre, para lo cual hay una gran expectativa, ya que tenemos pues hasta el momento un promedio de 12 participantes ya que están confirmando su presencia. Y va a haber pues hermosas exhibiciones de diferentes danzas a nivel distrital, provincial, regional e interregional de nuestro país.
Bueno, ya a esta altura, Percy, ¿qué es lo que corresponde de parte, digamos, de ustedes desde la organización y también de parte de los participantes para que se pueda desarrollar con total normalidad la festividad del Marcansaya Raimi? Sí, precisamente la parte organizativa ya está encaminado al 90-95%, solamente pues recalcar la invitación, ¿no? En especial pues a todos nuestros hermanos y hermanas de las comunidades de Rivera, de los distritos y provincias, que puedan ser partícipes y expresarse. Y también una invitación de una manera especial a todos nuestros hermanos o mamitas que se dedican pues a la venta de comida, que como va a haber una buena participación, que va a ser pues también de alguna otra forma un ingreso para la economía, para la venta de comidas, ¿no? En especial. En todo caso, solamente, ¿no? Recargar la invitación, ya que se va a exhibir pues buenas presentaciones de danzas a nivel pues de provincia, de región, y solamente recalcar la invitación, ¿no? De que va a ser una bonita presentación y que puedan venir a escuchar nuestros hermanos y hermanas, ya que de año en año el Festival de Marcansaya se va mejorando, y es también lo que nosotros queremos, ¿no? Nada más sería Roger. Perfecto. Percy, en la parte final ya tenemos confirmado, digamos, la participación de alguna agrupación folclórica, de algún centro cultural de nuestras provincias vecinas, fundamentalmente de Chumbivilcas. Sí, precisamente, como decía, va a venir un promedio de 2 agrupaciones culturales de Chumbivilcas, va a venir Espinar, de Cusco, también acá de las agrupaciones de acá de Chaloacho, ¿no? En cuanto a las agrupaciones, y me parece también de Progreso Grau. En todo caso, hay una gran expectativa, ¿no? Y también, bueno, reiteramos a todas las instituciones educativas, tanto de primaria y secundaria, o algunas agrupaciones culturales que aún no se han inscrito, que la inscripción es hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, entonces aún hay tiempo y puedan pues inscribirse. Perfecto, Percy, te agradecemos y en la parte final, por favor, reitera la invitación a toda la población para que pueda participar de esta festividad tradicional del Marcansaya Raimi en el distrito de Akira. Sí, es el 24º Festival de Marcansaya, para lo cual invitamos, ¿no? También de la misma forma a su persona, a Radio Sur, a diferentes emisoras de nuestra provincia, de nuestros sitios, de regiones, que pueden venir a transmitir, y de la misma forma también el evento se va a transmitir también en vivo y en directo a través de la página oficial de la municipalidad. Y bueno, todos pues se pueden ver, no tanto presencial o virtualmente. Están todos invitados. Perfecto, muchas gracias, Percy, y suerte con la actividad. Muy buenos días. Gracias, muchas gracias. Buenos días. Usted está siendo informado a través de Willaricul. 7 de la mañana con 39 minutos. A través de WhatsApp nuevamente nos hacen la consulta sobre beca 18. Lo vamos a reiterar, amigos oyentes. Y escuche bien, padre de familia. Si su hijo también está en cuarto, quinto, está en ese proceso de concluir la educación secundaria, es importante de que en alguna medida su hijo, padre de familia, pueda destacar. O sea, trate de hacer todos los esfuerzos posibles, porque uno de los requisitos es que para beca 18 pueda destacar en la educación, ¿ok? Eso es importante. O sea, no es que, o sea,
esté en los últimos lugares y a pesar de eso pueda tratar de postular. No, la idea es que se encuentre en los primeros lugares, ¿ok? Y para beca 18 hay diferentes modalidades. La que normalmente hemos escuchado, modalidad ordinaria, hay 1.380 becas, ¿ya? Y esta modalidad es para estudiantes de quinto de secundaria o egresados de secundaria con menos de 22 años que hayan alcanzado el tercio superior en los últimos grados del colegio. O sea, estamos hablando de tercero, cuarto y quinto, ¿no? En esos grados, ya que hayan alcanzado el tercio superior. Además, deberán acreditar encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema según el Sistema de Focalización de Hogares SISFO del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Esa es la modalidad que casi todos conocemos, ¿ok? Pero hay otras modalidades, por ejemplo, la modalidad protección, la comunidad nativa amazónica, las Fuerzas Armadas, el Guayaga, el Reparet, el Braen, y también hay una al cual aquí estudiantes de la provincia pueden, yo creo, postular. Educación intercultural bilingüe. Hay 400 becas para quienes dominen una de las 23 lenguas originarias elegibles por el concurso. O sea, si su hijo, por ejemplo, domina quechua, pues bueno, puede postular. Y también adicional a esto, de educación intercultural bilingüe, si es que su hijo quiere estudiar educación intercultural bilingüe, ya sea de nivel inicial, primaria o secundaria, puede postular. Hay 400 becas. Para esta modalidad no es necesario el SISFO, ¿ok? No es necesario de que se encuentre en pobreza o pobreza extrema. Eso es importante también indicarlo. Si usted quiere tener mayor información, comuníquese a esta línea gratuita, el 080 00 0018. Le repito, 080 00 0018. O también hay un número de WhatsApp al cual usted puede escribir. Lógicamente, si va a tratar de llamar, no le van a responder, es solo número de WhatsApp. 914 12. A ver, le repito, 914-12-1106. El número de WhatsApp es el siguiente, el 914-12-1106. Ochataon, apuntairi. Ricky, la pesar tapami. Corrilla, Huaracocha, ya está, Kikin, celular, man, numerota. Número de WhatsApp, 914-12-1106. Muy bien, 7 de la mañana con 42 minutos, 7 con 42. Hay un tema que está muy sonado últimamente, seguro ustedes también lo han escuchado a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través del TikTok, el caso de violación que hubiera sucedido en el hogar, en el domicilio de Jefferson Farfán, el exjugador de nuestra selección peruana de fútbol, ¿no? A raíz de que su primo hermano, este señor Cristian Martínez, como bien lo conocían, Cricri, él pues ha sido denunciado por una jovencita de 19 años de abuso sexual, ¿no? Esto está siendo investigado, el señor está detenido, este señor Cristian Martínez Guadalupe, que es el primo de Jefferson Farfán, definitivamente está pasando el peor momento de su vida, después de haber sido acusado de este grave delito. Y es que este señor, Cricri, está siendo denunciado por presuntamente haber abusado sexualmente de una joven de 19 años en la propia casa del exfutbolista en el distrito de La Molina, allá en Lima, en la ciudad de Lima. Ya han pasado ya varios días desde este hecho, que tuvo lugar el pasado 21 de septiembre, el sábado 21 de septiembre, y la popular Foquita ha sido pues definitivamente abordado por medios de comunicación, por toda la prensa. Él no ha querido declarar ni dar detalles de lo ocurrido. Lo que sí es cierto es que la policía está ya haciendo las investigaciones, están pidiendo 9 meses de prisión preventiva para este señor mientras se realizan las investigaciones, mientras se va a juicio, ¿no? Jefferson Farfán, como indicaba, no ha querido salir a dar declaraciones, está acudiendo a la fiscalía a dar su testimonio, porque esto ha sucedido, como bien mencionábamos, en su hogar, ¿no? En su casa.
Bueno, él ha tomado la decisión también, ha eliminado todas las fotografías que tenía en su cuenta de Instagram, donde se mostraba muy unido a Cricri, que él muchas veces en varios programas, en su podcast, ha mencionado que es como su hermano, ¿no? Recordemos que este señor, Cristian Martínez, también es el que le maneja su orquesta, o en este caso le manejaba su orquesta de música, Los de la Caliente. Tenía un cuarto, una habitación en la casa del jugador de fútbol. Además también la Foquita Farfán, muy aparte de haber eliminado todas las fotos con este señor, que al parecer le estaría dando la espalda por este delito que ha cometido en su hogar, también ha limitado todos los comentarios en su cuenta oficial de Instagram. Cristian Martínez, Cricri, no ha querido declarar para la prensa, pero sí acudió a la dependencia policial al saber que lo estaban acusando de este fuerte delito, donde dio su manifestación. Él ha relatado todo lo que sucedió el sábado en la madrugada, pero bueno, al parecer que hay unas imágenes, unos videos que son parte de la seguridad del domicilio de la Foca Farfán, donde la versión que tendría Cricri no estaría pues en coordinación con las imágenes que se muestran en estos videos. Lo que sí es cierto es que las investigaciones van a continuar. La Fiscalía está pidiendo 9 meses de prisión preventiva para este señor acusado de violación sexual. A raíz de esto han salido muchísimos comentarios, como uno de ellos, el de Melissa Klug, que siempre indicaba que no quería que sus hijos se queden a solas con este señor. Bueno, todo el mundo se burlaba de ello, pero no le hacían caso. Otra modelo también se indicó lo mismo. No se sabe, ¿no? Está en la boca de la tormenta la relación que tiene Jefferson Farfán con su primo, con Cricri, este señor Cristian Moreno, ¿no? Cristian Moreno. Las investigaciones van a continuar, lógicamente. Es un golpe duro, definitivamente, para la Foca Farfán, para Jefferson Farfán. ¿Por qué? Porque esta situación ocurrió en su domicilio, ¿no? Cristian Martínez, perdón, me está corrigiendo acá Chinchilico. Cristian Antonio Martínez Guadalupe, conocido como Cricri, que está siendo denunciado por abuso sexual por una jovencita de 19 años. Recordemos que este señor pues ha sido criado prácticamente desde muy chiquito con Jefferson Farfán, y hoy en día, al parecer, se estarían rompiendo estos lazos por esta denuncia. Todo indicaría que, bueno, al parecer pues este señor sí habría cometido este delito, pero para eso están las investigaciones, para eso la Fiscalía y las autoridades pertinentes van a investigar para dictaminar si es culpable o no es culpable este señor de esta denuncia por violación sexual. Bueno, según la víctima, el abuso ocurrió en las primeras horas de la mañana, cuando muchos de los presentes ya se habían retirado, y tras enterarse de la denuncia, Cricri también acudió a la comisaría para declarar sobre lo sucedido, y en su testimonio el primo de Jefferson Farfán relató que la noche del viernes 20 de septiembre estuvo bebiendo ron y tequila con amigos en la casa del futbolista, pero que en ningún momento abusó de la joven. Según su versión, se retiró a su habitación alrededor de las 3:45 de la mañana, acompañado de otros 2 familiares, mientras la presunta víctima abandonaba el lugar. Sin embargo, el abogado de la joven sostiene que los hechos ocurrieron cerca de las 4 de la mañana, cuando la víctima aún se encontraba en su domicilio, en su casa. En su declaración, Cricri aseguró que fue despertado a las 7 de la mañana por golpes en la puerta de su habitación y que una prima le pidió que se retirara del lugar, advirtiéndole que Jefferson Farfán estaba furioso. Posteriormente decidió dirigirse a la comisaría para someterse a los exámenes médicos de rigor y aclarar lo sucedido. 7 de la mañana con 49 minutos. Bueno, así está la situación de Jefferson Farfán y su primo. Esperemos que las autoridades pues hagan su trabajo y puedan dar con el responsable en caso haya uno, ¿no? Todo indicaría que sí,
vamos a ver. Nosotros vamos a estar muy atentos a lo que viene sucediendo. 7 de la mañana con 50 minutos. Recordarles también que hoy, 26 de septiembre, está venciendo el plazo para poder adquirir los kits de revocatoria. El Jurado Nacional de Elecciones será el encargado de convocar la consulta popular previa para el 10 de marzo del 2025. Estos kits de revocatoria pueden ser obtenidos en la Oficina Nacional de Procesos Electorales de acuerdo con el cronograma establecido para la consulta popular. Desde el 3 de junio de este año, los promotores de revocatoria tuvieron la posibilidad ya de obtener los formatos necesarios para recolectar firmas de adherentes. Para ello se requiere el respaldo de por lo menos el 25% de los electores de cada distrito, provincia o departamento para que se proceda con la consulta según lo estipulado en la Resolución 120/2024 del Jurado Nacional de Elecciones. Posteriormente, el 11 de octubre será la fecha límite para que los promotores envíen sus firmas al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, estamos hablando de la RENIEC, a fin de verificar su autenticidad. En caso de que no se alcance el número requerido, los promotores tendrán la oportunidad de subsanar y presentar más firmas. En esa línea, el plazo final para presentar las solicitudes de revocatoria a la OMPE es el 21 de noviembre de este año y la OMPE tendrá hasta el 21 de diciembre para evaluar el cumplimiento de los requisitos y remitir los expedientes al Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, 7 de la mañana con 51 minutos. El día de hoy, Gonzalo, a nuestros amigos oyentes del centro poblado de Ñahuinlla, aproximadamente a las 10 de la mañana estaremos ahí y vamos a estar presentes con nuestra caravana de Surfo y la Voz de Todos. Así que si usted está escuchando la radio, aprox 10 de la mañana, por ahí 2 personas van a estar ahí regalando a manos llenas. Tiene que responder la siguiente pregunta. Lógicamente no le voy a dar la respuesta, ¿no? Tiene todo el tiempo para averiguarlo. ¿En qué frecuencia transmite Radio Surfo? Y tenemos AM, FM, pero usted tiene que darme el número, ¿no es cierto? ¿Ok? Y también, aparte de ello, 3 nombres de conductores de programas de Radio Surfo. ¿Ok? Nada más eso. 7 de la mañana con 52 minutos. Y hablando de Radio Surfo y Gonzalo, es importante indicar que en el transcurso de estos días se viene desarrollando el concurso de conocimientos ¿Quién estudia triunfa? Edición 2024. Un saludo para la institución educativa INA 103 de Coyllurqui, que el día de ayer ya pasó a la siguiente etapa de Quien Estudia Triunfa. Mientras tanto, nuestros amigos del Ñahuinlla nunca se hicieron presentes. Bueno, y por ende pasó la institución educativa SEMA Tambuya, que se está yendo a la siguiente etapa de Quien Estudia Triunfa, vuelvo a decir, edición 2024. Y por otra parte también, Gonzalo, es importante también indicar que se viene Huarmachacuna Taquinin, el segundo concurso de coros infantiles, que se va a desarrollar este sábado 28 de septiembre, donde en la cancha sintética San Marcos del distrito de Ichalhuahuacho participan la institución educativa primaria número 1000 Los Álamos, la institución educativa primaria número 5652 de Quehuira, el PREF Sacana, el PREF Carmen Alto. Ellos estarán participando en esta primera fecha de del segundo concurso de coros infantiles Huarmachacuna Taquini. 7:53. Y por otra parte, Gonzalo, continúa el barrido regional de vacunación en la provincia de Cotabambas. Hay una vacunación a nivel nacional dirigido a niños de 1 año a 6 años contra el sarampión y también un reforzamiento contra el polio de niños y niñas de 2 meses a 5 años. Su hijito está en ese periodo, por favor llévelo aún al establecimiento de salud, y si el personal de salud también llega a su vivienda, pues bueno, haga efectivo la vacunación de sus hijos. Es importante, es necesario. 7 de la mañana con 54 minutos. Este es el informativo Huillaricui. Nos vamos nosotros hasta Abancay, porque bueno, ha ocurrido un lamentable suceso, ¿no? Como ya lo mencionamos al inicio de este programa, un estudiante de Derecho
ha muerto en la celda de la comisaría de Abancay. Él fue intervenido por efectivos policiales la mañana del pasado miércoles, es decir, el día de ayer, cuando conducía un vehículo en un aparente estado de ebriedad. Este estudiante de Derecho, pues lamentablemente ha encontrado la muerte en el interior de esta celda en la comisaría de Abancay. Las circunstancias están siendo investigadas hoy en día por el Ministerio Público. Estamos hablando del joven John Sequeiros Acero, de 27 años, y como le indicaba, fue intervenido por efectivos policiales el día de ayer miércoles a horas de la mañana. Él estaba conduciendo un automóvil con placa de rodaje X1V091. Él aparentaba estar en estado de ebriedad. Entonces el universitario fue trasladado a la dependencia policial, donde se comunicó con sus familiares manifestando que se encontraba detenido. Un rato después, al promediar la 1 de la tarde, informaron a su progenitora mediante una llamada telefónica que Johan Sequeiros había dejado de existir. A los pocos minutos, la comisaría, que está situada en el jirón Huancavelica, a cargo del mayor Jorge Amado Caferata, fue rodeada pues de familiares y amigos también de su universidad, que exigían explicaciones y estaban reclamando justicia. El cadáver del estudiante fue retirado de la comisaría al promediar las 3 de la tarde y trasladado a la morgue de Abancay para los exámenes respectivos. De otro lado, también trascendió que durante el encierro de Johan Sequeiros estuvo compartiendo la misma celda con otras 2 personas, por lo que sus testimonios serán determinantes para el esclarecimiento del hecho. Además, se informó que la celda contaba con cámara de seguridad interna, aunque no se pudo corroborar si estaba operativa. El comando del Frente Policial Apurímac no había emitido pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido, pero los voceros de la institución indicaron que hoy, a partir de las 10 de la mañana, el jefe del Frente Policial Apurímac, que estamos hablando del general de la Policía Nacional del Perú, Francisco Vargas Andonaire, brindará una conferencia de prensa sobre este lamentable desenlace de este joven de 27 años, Johan Sequeiros, que lamentablemente pues murió dentro de esta celda de comisaría. La pregunta es, ¿qué habrá pasado, no? ¿Se habrán suicidado? De repente estas 2 personas que estaban con él en esta misma celda, producto de una disputa, de una riña, lo han asesinado, quizás ha sido una muerte natural. Los exámenes lo van a decir, en la morgue seguramente también van a hacer los exámenes correspondientes para saber cuál fue la causa de su deceso, y en caso funcione esta cámara de seguridad dentro de la celda, también van a poder esclarecer este hecho, que lógicamente de alguna forma van a dar tranquilidad a sus familiares. Siete de la mañana con 58 minutos. Lisbeth Saldívar sale el día de hoy con las portadas. Espero que sí. Bueno, ok, 7 de la mañana con 58 minutos. Estamos en el informativo Huillaricui y la comunidad campesina Fuerabamba está de aniversario. Feliz 38 años, comunidad campesina Fuerabamba. Hoy jueves 26 de septiembre, las siguientes actividades se van a desarrollar. Maratón, lugar en la plaza de Nueva Fuerabamba. La hora de convocatoria es 8 de la mañana, es decir, ahorita ya deberían de estar ahí los atletas. También se va a desarrollar fútbol intercomunidades, mujeres, varones y máster en el estadio de Nueva Fuerabamba a partir de las 9 de la mañana. Feliz 38 aniversario, comunidad de Fuerabamba. Por otra parte, también tenemos la programación del aniversario del distrito de Mara, 167 años. Para el día de hoy, jueves 26, se tiene programado campeonato de fútbol, vóley y ajedrez, intersedes y lanzamiento del proyecto educativo y deportes. Organiza la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales en el Estadio El Cóndor a partir de las 8 de la mañana. También hay programación, concurso de bandas típicas tradicionales
organizado por la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales en la Plaza de Armas a las 4 de la tarde. Para mañana viernes 27, actividad Gran Maratón Chasqui por categorías. Lo está organizando la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales. Y también se tiene programado Fiesta Hípica Regional, Carrera de Caballos, Gerencia de Desarrollo Social y Económico. ¿Dónde va a ser? Esto va a ser en Uyuripampa, ¿no? A las 10 de la mañana. ¡Feliz aniversario a nuestros amigos del distrito de Mara! 8 de la mañana en punto. Hoy, jueves 26 de septiembre, se está llevando a cabo un paro de transportistas en la ciudad de Lima. Los buses no van a circular hoy jueves, o bueno, no están circulando ya desde tempranas horas, hoy jueves 26 de septiembre, por el incremento de casos de extorsión. Los gremios insisten en que su pedido es que el gobierno garantice pues la seguridad de los transportistas luego de varios atentados cometidos por extorsionadores. Estas empresas de transporte urbano han anunciado que para este jueves 26 de septiembre están realizando un paro como medida de protesta ante la ola de extorsiones de las que son víctimas en las últimas semanas y que ya han causado varios asesinatos. Edmundo Arzapalo, que es el miembro del directorio de la Coordinación de Transporte Urbano de Lima y Callao, comentó el pasado lunes en una entrevista que los atentados contra ellos por parte de delincuentes están afectando a la economía de las empresas y los pasajeros. Antes no salían en los noticieros como ahora, prácticamente se ha generalizado a la mayoría de las empresas del sector urbano, lamentó el señor Edmundo Arzapalo. Por su parte, el secretario general de Transportes Unidos, Edgar Víctor Galarza, afirmó también que la paralización de hoy jueves se está desarrollando con total normalidad y estimó que empresas como Nueva Estrella, Vipusa, Novobús, entre otras, están acatando la medida. Además, también del paro se conoció que habrá una movilización ante el Congreso como parte de las protestas que tienen como fin ser escuchadas pues, por un pedido principal: garantizar la seguridad de transporte público urbano. Y es que si ustedes prenden, amigos que están escuchando en estos momentos el informativo Huillaricuy, si prenden su televisor en horarios de la mañana, 6 de la mañana, van a ver que las noticias sobre extorsiones a los microbuseros, a las empresas de transporte público, es el pan de cada día, ¿no? Los amenazan disparándoles a sus unidades. Por ahí, si es que no pagan cupos, han asesinado ya a varios choferes. Entonces es una situación que está saliéndose de control y es por eso que hoy en día este gremio de transportistas está acatando este paro en la ciudad de Lima, ¿no? Ellos están pidiendo un trabajo conjunto entre los poderes del Estado y el Ministerio Público a fin de frenar las extorsiones. Grupo de transportistas de San Juan del Lurigancho también se sumaron a este paro convocado para hoy jueves y en un comunicado precisaron que también estarían marchando rumbo al Congreso e indicaron los puntos de encuentro para esta medida, que serían la avenida Fernando Huice, a la altura del paradero 7 Mariscal Cáceres, y la estación de Caja de Agua en la línea 1 del Metro de Lima. Desde hoy, desde muy temprano, ya se está realizando este paro de transportistas, pidiendo pues de alguna manera que ya cesen las extorsiones, que el Estado, que la policía y que a través de un trabajo conjunto puedan hacer algo para que se garantice la seguridad de las personas que trabajan, como también de los pasajeros. A raíz de esto, universidades e institutos están priorizando las clases virtuales. Universidades como la San Marcos, la Continental, la Jaime Bausate y Mesa, la UPN, han anunciado la suspensión de sus actividades presenciales por el paro de transportistas. Por ello están priorizando las clases virtuales este jueves. Y también ha salido a hablar el presidente del gremio de transportes y han dicho que de no ser escuchados, este paro podría ir a un paro indefinido si es que no cesa la violencia
por estas extorsiones. Bueno, y ahí el Estado, ¿qué va a hacer? O sea, definitivamente el Ministerio del Interior, pues bueno, este ministerio ha dicho de que, bueno, va a reducir la criminalidad, el tema de las organizaciones criminales, pero nada, o sea, ahí definitivamente la tarea es del Ministerio del Interior. El Estado peruano tiene que hacer algo, o sea, no podemos permitir de que estas organizaciones criminales ganen más espacio, ¿ya, Gonzalo? En algún momento se había hablado de esta posibilidad de copiar lo que se había hecho en El Salvador o en otros países. Definitivamente se tiene que hacer algo para solucionar el tema de la inseguridad ciudadana que día a día, no solo en la capital, sino ya en otras regiones también se hace presente. Por ejemplo, Arequipa. Hay lugares en Arequipa, Gonzalo, que ya, digamos, uno tiene que andar con bastante cuidado, mirando para los 4 lados. O sea, tiene que tener bastante cuidado. En la ciudad de Arequipa han empezado las extorsiones a los negocios, a las pequeñas tiendas, a las farmacias, al mismo estilo de lo que viene ocurriendo ya hace bastante tiempo en la capital. Todo esto ha migrado a la ciudad de Arequipa. Y como lo mencionaba el día de ayer en el noticiero también Javier, tarde o temprano esta delincuencia, si no se le pone un alto, si las autoridades o el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú no hace algo al respecto, van a empezar a migrar a los diferentes departamentos de nuestro país donde antes no se veían estos casos. Lo mismo sucedía en Arequipa, no se veían estos casos de extorsiones, no se veían estos casos que dejaban una granada en tu tiendita o en tu farmacia o en tu restaurante. Hoy en día ya se está viendo en Arequipa y lo peor de todo es que, como digo, si no se hace algo, esto se va a replicar en los diferentes departamentos de nuestro país. 8 de la mañana con 6 minutos, amigos oyentes, vamos a reiterar esta información. El CENAMI ha informado que el día viernes, es decir, mañana, y el día sábado 28 de septiembre, se prevé la presencia de precipitaciones pluviales, de nieve, granizo, agua, nieve y lluvia de moderada a fuerte intensidad en la sierra. Además, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y nieve en localidades sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. En todo caso, a tomar las previsiones del caso, los departamentos afectados está ahí, por ejemplo, Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, entre otros. En todo caso, a tomar las previsiones del caso. 8 de la mañana con 7 minutos, 8 de la mañana con 7 minutos y bueno, hay un caso que ha sido muy sonado en nuestro medio de comunicación, donde una odontóloga que ha sido asesinada en Mollepata habría intentado pues huir de delincuentes. El vehículo salió la noche del sábado del Cusco hacia Bancay. Desconocidos tiraron a matar contra el chofer, mientras que el profesional habría sido ultimada de varios disparos por la espalda. Los agentes de criminalística del Cusco están continuando con las investigaciones para esclarecer el doble asesinato registrado la noche del sábado 21 de septiembre en la vía Bancay-Cusco, a la altura del ramal de Mollepata, en la provincia de Anta, en Cusco. Una hipótesis que los investigadores vienen trabajando apunta al robo del vehículo perpetrado por una banda criminal de delincuentes que terminó con el asesinato de 2 personas. El hombre fallecido, cuya identidad aún no ha sido proporcionada por la Policía Nacional, sería el chofer del automóvil, y el cadáver de sexo femenino se trata de la odontóloga Yasmín Asencios Pedraza, que deja en orfandad a 2 hijos menores de edad. Y de acuerdo al informado, la profesional retornaba para Bancay tras asistir a una maestría organizada por una casa de estudios superiores del Cusco, llegando al terminal de los colectivos que cubren esta ruta de Cusco a Bancay. En ese lugar, ella subió al automóvil modelo Yaris de color plateado que llevaba a otras personas más, sin presagiar pues el destino que le esperaba más adelante. Durante las diligencias preliminares se ha conocido que Yasmín Asencio habría recibido disparos de arma de fuego por la espalda que acabaron con su vida en forma instantánea.
razón por la cual se explica el cadáver hallado dentro de la cuneta en posición de cúbito ventral. No se descarta, sin duda alguna, que la profesional intentó huir cuando se cometía el atraco, siendo alcanzada metros más allá por su verdugo. Sin embargo, los especialistas serán los que brinden pues las precisiones de lo sucedido aquella noche. Y en la tarde del lunes, este lunes que pasó, padres de familia y docentes de la institución educativa Acuarelas del Sol, creciendo felices, en sus redes sociales expresaban pues dolor y tristeza por la abrupta partida de esta madre de familia muy apreciada en la comunidad educativa y ciudadanos de Abancay. Y bueno, tras lo sucedido, agentes de criminalística realizan una intensa búsqueda para dar con el paradero del vehículo y los delincuentes que participaron en este sangriento crimen. 8 de la mañana con 10 minutos en el informativo Huillaricui. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 11 minutos y el desayuno, ¿para qué hora es? Bueno, será para más adelante. Panachay Lisbeth, usted conoce, ¿no? Del famoso piri, usted conoce también del quispiño. Usted conoce estos platos muy tradicionales, ¿no es cierto? Estos alimentos que se preparan a base de cebada, harina de cebada o harina de trigo. ¿Alguna vez usted ha consumido quispiño? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. De hecho, quizás los conocemos con otro nombre. ¿Te acuerdas que en mi lugar conocíamos con sanku? Sanku, ¿no es cierto? Sanku, así le denominamos. A la mezcla, en realidad, de 3 harinas, básicamente, que mi mamá lo hacía. La harinita de cebada, de trigo y de maíz. Ah, mira. No sé por qué, pero se me antojó el día de hoy. Uy, una harinita de cebada, de cebadita con leche, ¿no? Cebada hankachata riki kutasqachata maranchapi lechichayuqta tomaruita. Ajá, kusacha antuchayuqta kashanki, chaymantata. Kusikuy kama, chaymantata kusikuy hamon mariki, kusikuy hamon. Ñampita ña kashanman. 8:12, vamos Lisbeth. Listo, vamos con los diarios rapidito para poder actualizarles, queridos amigos que nos están sintonizando en toda la provincia de Cotabambas, Chumbivilcas, Grau, Paruro. El diario El Pregón, el diario de Apurímac, nos trae en su portada: dieron cristiana sepultura a odontóloga banquina. Familiares exigen justicia. Temprana despedida. Con profundo dolor, familiares y amigos dieron cristiana sepultura a los restos mortales de quien en vida fue odontóloga Yasmín Lisbeth Asensio Pedraza, de 31 años, profesional, que fue asesinada cuando viajaba de Cusco hacia Abancay en el sector de Mollepata, y el móvil de este hecho aún se sigue investigando, ¿no? Terrible lo que se ha escuchado y lo que se supo de este crimen. Parte superior de este diario: por una ciudad más verde y sostenible. Alcalde de Andahuaylas apertura foro Ciudades para el Buen Vivir. Parte superior, según el portal de consulta amigable del MEP, la Municipalidad Provincial de Abancay continúa liderando ejecución presupuestal, dice, en Apurímac. ¿Cuánto porcientito estará? Lo vamos a chequear, mañana vamos a estar chequeándolo. De acuerdo a la fotografía que veo acá, creo que estaba en 59.7%. ¿Será? Corroboramos mañana. Vamos con más titulares del diario El Chasqui, Apurímac para el Mundo, que nos trae este diario en su portada: sanción para incendiarios. De todas maneras, autoridades, bomberos y propios comuneros de forma conjunta asisten decididamente para controlar incendios forestales en diferentes lugares de Apurímac que son provocados por personas irresponsables que no aman el medio ambiente en que vivimos. ¿Qué van a querer? Pues no, ¿qué van a querer? Por eso es que
sus manitos, no sé qué tienen, que siempre tienen que estar quemando a pesar de las advertencias y son miles de años, vivimos en lo mismo, con las mismas advertencias y nunca aprendemos. Abancay investigan extraña muerte de joven universitario que estuvo detenido en la comisaría. ¿Qué pasó allí? Municipalidad continúa liderando ejecución presupuestal en Apurímac. Fortalecen la ganadería con campañas de dosificación y desparasitación en diferentes comunidades, parte alta de la región de Apurímac, muchas instituciones como el Estado, como las municipalidades y también empresas, digamos como las Bambas, se suman y hacen pues estas campañas justamente en estos tiempos, ¿no? Donde necesitamos desparasitar a nuestros animalitos. 8 de la mañana con 15 minutos, nos vamos rapidito con otros diarios. Hoy, ¿qué pasó con este diario? Está que da vueltas y no carga hasta ahora. Este diario tampoco, Algo pasó con los diarios de la región de Cusco, no están cargando en la web. Acá está, ya, diario El Cusco, así se llama también este diario, que dice: Andahuaylillas exige destitución de Jan Figueroa Vargas del cargo de presidente de directorio, decretan ultimátum contra Seda Cusco. Autoridades y dirigentes señalan que hace daño al desarrollo de Vilcanota. 2, sus actitudes de confrontación y pide reestructuración en esta empresa. Mientras tanto, hoy organizaciones sociales de Cusco acordarán medidas contra EPS Seda Cusco por crisis del agua, así como exigirán tarifas sinceras por deficientes servicios. Definitivamente me sumo a eso, porque la verdad, sinceramente, no cobran lo que corresponde, Te dan agua cada 48 horas y te facturan tal igual como si estuvieran dándote cada 24 horas. Con apoyo del gobierno regional de Cusco, alcalde Máximo Rimachi Morales gestiona más de 6,5 millones de soles para la educación en San Jerónimo. Tapiaron puertas de la discoteca Runas Garden en Cusco. Cuidado, ya no vayan, por gusto van a llegar a Runas Garden, en discoteca en Cusco. Vecinos rechazan abusos de servidores municipales en Tío. Plantean que Cosituc administre ingreso de turistas a Vinicunca. Bueno, ahí se tiene que organizar, de todas maneras se tienen que organizar para que las comunidades no estén enfrentados. 8 de la mañana con 17 minutos. Vamos con otro diario de la región de Cusco, pero no actualizaron este diario. Bueno, vamos con otro diario, nos vamos hasta Arequipa que nos trae el Correo en su portada para hoy. Reciben partida para contaminación. ¿Cómo es eso? A ver, reciben partida para contaminación de río Tambo. No saben cómo usar recursos. Luego de varios meses de espera, por fin se cuenta, dice, con un presupuesto para atender la emergencia, pero recién verán entre gobierno regional de Arequipa y municipios de Islay cómo usarán el dinero, asegura gerente de salud. Les apuesto que ese presupuesto va a desaparecer sin antes haber dado pues solución al tema que tienen. Vamos con otros diarios de circulación, ahora sí, nacional. Nos vamos hasta Lima, con el diario El Comercio en su circulación. El Ejecutivo alega razones de seguridad. Ministerio del Interior coloca más trabas en la investigación del cofre. El titular del sector informó que el chofer del vehículo presidencial no se presentará ante fiscalización para no vulnerar la intimidad de la mandataria. Indicó que la comisión podría enviar un cuestionario. Qué terrible, ¿no? O sea, si no he hecho nada, tendría que responder tal cual. ¿Por qué no quieren que vea ni el conductor? Dice que podrían vulnerar la intimidad, que hubo ahí alguna intimidad
Nos preguntamos, grupo de trabajo del Congreso había citado al conductor para el 2 de octubre con el fin de ahondar justamente esta acusación de que el automóvil oficial habría sido pues usado para trasladar al prófugo Vladimir Cerrón. Y bueno, ahí salió con garras y con todo el Ministerio del Interior. El Papa ordena la expulsión de 10 miembros del sodalicio tras denuncias de abuso. A ver, vamos con la República. ¿Qué dice? Por sadismo y violencia, Papa Francisco expulsa a 10 del sodalicio. Bueno, ahí se han sacado las fotografías de los padrecitos que disfrazados, pues, hacían de la suya. ¿Ah? Entre ellos figuran el ex arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, prorector de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, Miguel Arturo Salazar Steiger, entre otros, la también nunciatura apostólica en el Perú, emitió, dice la nota de prensa, enunciado por separación de los integrantes de la organización ultraconservadora católica. Ultraconservadora. Vamos con otro diario. Gestión. Estado ha honrado, dice, garantías por 7.320 millones por los créditos que cayeron en déficit. Rebajarán intereses a empresas morosas de Reactiva Perú. Entidades financieras también podrán ofrecer a deudores refinanciamiento y plazos de gracia para que se pongan al día en sus pagos. A la fecha son 126.631 firmas, entre las que hay 10.457 medianas y 41.693 pequeñas que mantienen deudas de ese programa de garantías. Unidades de transporte público de pasajeros pierden más de 1.000 soles, debe ser al día. Proyección de variaciones financieras del próximo año para la toma de decisiones. Otro diario que tenemos es Perú 21, víctimas de un fiscal politizado. José Domingo Pérez investiga a Ricardo Briceño desde hace 6 años y medio y no le ha encontrado ningún delito. Aún así se ensaña contra él y porque es empresario. Dicen así, ¿será? El Papa expulsa al obispo Eguren y a otros 9 religiosos de sodalicio. Descubren nuevas líneas de Nazca. Así está Perú 21 y el peruano, 8:22. Gobierno declara estado de emergencia en Cajamarca, Lambayeque y Huánuco debido a los graves incendios forestales. Bueno, la lluvia en realidad ya se vino, ¿ah? La lluviecita creo que nos está ayudando con apagar estos incendios. Fuerzas Armadas, INDECI, bomberos, regiones, municipios y el Ejecutivo continúan abocados a sofocar los incendios, destaca así el jefe del gabinete. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa anuncia compra de al menos 20 helicópteros cuya misión será apoyar atención de emergencias en el país. 20 helicópteros, y se acordarán de mí, estas compras llevarán su proceso seguramente, y luego de haber comprado de unos meses y años, nuevamente un proceso habrá sobre cuestionando estas compras que se han sobrevalorado y tanto, ¿no? Es típico lo que siempre ocurre en nuestro país. ¿Qué más tenemos? Otro diario es el diario Expreso. En un intento por evadir cargos, ha empeorado su situación legal, dice, Pérez se incrimina. Así está en el ojo de la tormenta en estos momentos el señor Pérez. 8:23 a.m. Queridos compañeros, les doy unos espacios ahí para que ustedes puedan dar también información seguramente deportiva. Y nosotros mañana, no se olviden, mañana estamos también con el concurso de Quien Estudia Triunfa. Hay que prepararse. Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Akira se enfrentará con SEMA Mara, sección B.
Asimismo, a las 4 de la tarde, Tambobamba, Erasmo Delgado Vivanco, sección B, con Mara, Mario Vargas Llosa, sección B. Una llamada, por favor, a las instituciones educativas, que ya ustedes tienen este cronograma hace un par de semanas, y hay que organizarnos. Yo sé que ustedes tienen muchas actividades como cualquier institución educativa, pero son una horita, 40 minutos que le dedicamos para poder dar este concurso básicamente y podamos cumplir, porque ayer hemos tenido la lamentable información del SEMA Ñahuinga, que estuvimos esperándolos para que ellos puedan participar, pero no llegaron sus estudiantes, entendemos que tenían actividades y pues no han participado de este concurso, y pues de hecho los estudiantes quedan de todas maneras siempre con esa espinita, ¿no? De que me hubiese gustado participar y de repente hubiésemos ganado, ¿no? Entonces hay que organizarnos mejor en las instituciones educativas. Muy bien, dicho esto, le ponemos punto final a los principales diarios, a la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. Nos encontramos conmigo en La Chambita a las 9 de la mañana en unos minutos. Tupananchiscama. Tupananchiscama, Lisbeth. Tupananchiscama. 8:25, vamos rápidamente con la información en el plano deportivo. Se vienen próximamente los encuentros ante Uruguay el 11 de octubre y contra Brasil el 15 de octubre, y para esto Jorge Fossati ya tiene fecha para anunciar quiénes van a ser los nuevos convocados, a ver si es que nos sacan del fondo de la tabla. Esta lista de convocados la sacará el domingo 29 de septiembre. Va a dar la lista de los jugadores que van a enfrentar pues a estas dos selecciones que, por cierto, son de las más fuertes de Sudamérica, Uruguay y Brasil. Pedro Galese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renato Tapia y Gianluca Lapadula conforman la columna vertebral de la bicolor y serán nombres fijos entre los llamados. Las bajas de la bicolor serán Marco López, Wilder Cartagena por suspensión, mientras que Franco Sanelato también estará ausente por arrastrar una neuritis vestibular en el oído. Asimismo, también se dio a conocer que Corinthians recibió una carta de reserva de la Federación Peruana de Fútbol por André Carrillo, que el martes jugó con el triunfo del Timao ante el equipo de Fortaleza en la Copa Sudamericana. Ojalá le vaya bien a Perú en esta oportunidad, ¿ah? Por otro lado, Perú versus Colombia van a chocar en la fecha 2 del Sudamericano Sub-21 de vóley. Perú versus Colombia se enfrentan hoy, jueves 26 de septiembre, en el Sudamericano de vóley femenino Sub-21. El encuentro se disputará en el Gimnasio Monumental María Gallardo de la ciudad de Osorno, en Chile, desde las 4 de la tarde, hora peruana. Ojalá que las chicas nos traigan al menos una alegría deportiva. Y como lo mencionábamos, este fin de semana hay partidos. Uno de los más interesantes son el que va a jugar Alianza Lima contra el Melgar de Arequipa. De acá, bueno, puede que Alianza Lima continúe en la lucha por tener el campeonato del torneo clausura. No se sabe, Melgar también está por ahí peleando. Vamos a ver, el encuentro será el sábado 28 a las 8:30 de la noche. Por otro lado, también en Cusco, el Cienciano del Cusco recibe al Cusco Fútbol Club el sábado 28 a las 5:30 de la tarde. El Sporting Cristal se va a enfrentar a la César Vallejo el domingo 29 a las 11 de la mañana. El Deportivo Garcilaso va en busca de 3 puntos. Bueno, ya salió de la zona de descenso, menos mal. Se enfrenta al Chancas de Apurímac el domingo 29 a la 1:15 de la tarde. Y Universitario de Deportes, el líder del torneo clausura hasta el momento, va en busca de 3 puntos de oro ante el Comerciantes Unidos este domingo 29 a las 3:30 de la tarde. 8:29, amigos oyentes, punto final al informativo Huillarico, y no se olviden 10 de la mañana, Centro Poblado de Ñahuinga, la caravana de Surfui estará presente ahí. Hasta el día de mañana, cuídense. Nos vemos, chau. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillarico.
Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui.